familia, bienvenidos a una transmisión más. Nos encanta que puedan estar conectados con nosotros y que juntos podamos crecer. Y el día de hoy nuestro pastor Sergio Urbano nos trae un mensaje muy retador. ¿Qué es el pecado? Así que te animamos a que puedas poner mucha atención acerca de este mensaje, que puedas preparar tus notas, que puedas preparar tu pluma y que puedas estar atento a todo lo que vamos a escuchar el día de hoy. Quédate conectado con Dios está aquí. Bienvenidos a esta transmisión de el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio y hemos orado para que realmente edifique, construya, aporte algo muy positivo a la vida espiritual de cada uno de ustedes, cada que tenemos esta oportunidad de compartir este tiempo. Gracias por acompañarnos. Hoy quiero empezar preguntándote, ¿cuál es el problema más fuerte que estás enfrentando en este momento? ¿Cuál consideras tú que sea el problema más determinante? Quizá tenga que ver con la salud, con los trabajos, con la situación financiera. ¿Será la pandemia? ¿Será todo el estrés que causan las relaciones tan complicadas que tenemos? ¿Cuál será el mayor problema? Si estás pensando en alguno de esos, te adelanto, no es ninguno de esos problemas. Nuestro mayor problema es cada uno de nosotros. Mi mayor problema soy yo mismo. ¿Por qué? Mi mayor problema soy yo mismo porque yo tengo una naturaleza inclinada a hacer lo malo. Esa es una tremenda realidad. Es muy frecuente, es muy regular la experiencia de que lo positivo y lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Lo negativo, lo que no edifica, que no quiero hacer y quiero evitar, eso sí hago. Hay una lucha real porque tengo una naturaleza inclinada al pecado. Lo que me refiero es nuestro problema, tu problema y mi problema más grande, más fuerte, más determinante es nuestro pecado. El problema más fuerte, más grave, más determinante es realmente que estamos en rebelión con Dios. Cuando pecamos hay un distanciamiento de Dios. Cuando pecamos nos desconectamos de la fuente, de la vida, nos desconectamos del poder que nos va a dar la victoria. Y ese es el origen de todas las cosas. Ahora que seguimos con esta serie de mensajes, nuestro fundamento, Jesús, quiero que tomemos un tiempo para responder a esa pregunta, ¿qué es el pecado? Y me parece muy importante que analicemos esta situación y lo definamos con mucha precisión. Creo que todos tenemos alguna idea. Creo que podemos describir el pecado como desobediencia, como no dar en el blanco de los propósitos de Dios, como ir más allá de los mandamientos de Dios o no acatar los mandamientos de Dios. Creo que sí tenemos una idea. Pero sí me parece necesario y me parece importante clarificar, precisar, ¿qué es el pecado? Porque al no tener realmente conceptos muy claros, muy nítidos, eso está como que erosionando nuestro fundamento sobre el cual estamos construyendo nuestra vida. Si el fundamento no está sólido, firme, no es de calidad, está limitando todo lo que pudiéramos crecer, está limitando el que podamos vivir de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios. ¿Por qué insisto en que es necesario? Tenemos conceptos limitados de muchas cosas en relación a este tema del pecado. Te menciono solamente un par de conceptos. Por un lado, estamos limitados en nuestro concepto del amor de Dios. Estamos limitados. Realmente hay conceptos que los cristianos que están experimentando fracaso, están experimentando derrota en su crecimiento espiritual, han guardado. Uno de ellos es un concepto desbalanceado de lo que es el amor de Dios. Cristianos, discípulos de Jesús, que no están en victoria. Es más, algunos están echando a perder su vida con sus decisiones, perdiendo el tiempo. Tienen un concepto así, no balanceado, totalmente inclinado hacia una situación que no es la correcta del amor de Dios. Saben perfectamente que Dios les ama de manera fuerte, incondicional, que es una absoluta y total verdad de la Escritura. Pero llegan a suponer que como así es el amor de Dios, es un amor incondicional,
Dios nunca nos va a llamar la atención. Dios nunca nos va a disciplinar. No, cuando pensamos en el amor de Dios, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, también ese amor que es sabio y ese amor que es incondicional, ese amor que nunca podremos comprender, también implica su enojo, su disciplina, el que nos permite toparnos con las consecuencias de nuestras decisiones egoístas. Un ejemplo de muchos, Proverbios capítulo 3, versículo 12 menciona, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo en su deleite. Así como un papá que ama entrañablemente a su hijo es capaz de corregirlo, pues Dios muchísimo más, porque nos ama, nos corrige. Y eso es parte del concepto de cómo Dios nos ama a nosotros. Un segundo concepto que tenemos limitado tiene que ver con nuestro concepto del pecado. También lo tenemos hasta cierto punto incompleto. Frecuentemente pensamos, y es correcto, relacionamos el pecado con acciones, completamente con acciones. Por ejemplo, lo relacionamos con los 10 mandamientos, que es absolutamente correcto, no está, pero le falta un poquito. ¿Qué dice los 10 mandamientos? Entre otras cosas muy fáciles, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Son cosas, son acciones específicas y limitamos a veces el pecado a eso. Pero hay algo más. Jesús nos enseña con una revelación completa que a Él le importa mucho más lo profundo. A Él le interesa no quedarse en la orillita, no quedarse en la periferia, ir al centro, el origen. A Dios le importa nuestro interior, no solamente lo que hacemos. Es importante nuestras acciones, sí, pero a Él le importa dónde se originan esas acciones. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesús está enseñando en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, menciona, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Qué tremendo, pero ya, ahora sí entendemos. Ese es el concepto más completo. ¿Por qué? Porque Jesús profundiza, Jesús se va al centro. No es solamente no matar, no, que no te enojes. No es solamente no matar, no, que no uses tu boca para estar expresando cosas negativas. Todo eso está en el mismo paquete. ¿Por qué? Porque es el origen. Realmente eso es lo que nos va a ayudar a darnos cuenta si necesitamos tener un concepto mucho más preciso de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, te voy a compartir 3 pensamientos, 3 cosas para estar teniendo mayor claridad, teniendo esa respuesta a la pregunta, ¿qué es el pecado? El primer pensamiento que te comparto es, el pecado es vivir para ti mismo. Eso tiene mucho que ver con el pecado. La raíz del pecado es autocomplacernos. La raíz del pecado tiene que ver con suponer que todo en la vida tiene que estar girando alrededor de mí, que soy el más importante. Dicho de una manera directa, el pecado es egoísmo. En alguna ocasión, seguramente algunos de ustedes también estuvieron en esta experiencia, estábamos escuchando una conferencia, nos está hablando del egoísmo y obviamente pues nosotros que somos cristianos no somos tan egoístas, pero con un ejercicio tremendamente, una ilustración tremendamente simple y sencilla, nos ubicó. ¿Qué es lo que hacía este conferencista? Lo que hizo este conferencista es llevarnos a un relato de pensar en que nos tomamos una fotografía. Cuando ya se tomó la fotografía, ¿qué es lo primerito que vemos cuando tenemos frente a nosotros la fotografía? Lo primerito que vemos es cómo salí yo. Eso es lo importante. ¿Cómo evaluamos si es una buena fotografía o si no es una buena fotografía? No lo evaluamos por la luminosidad, por el encuadre o por algún otro. No. ¿Cómo salimos nosotros? Puede todo estar perfecta, esa fotografía puede estar maravillosa. La mayoría de las personas se ven, pero yo salí un poquito con los ojos cerrados, no sirve y hay que borrarla y hay que tomar otra. Y de esa manera nos ilustraba realmente
El criterio de cómo salimos nosotros nos ilustra que el número uno en mi vida soy yo. El más importante en mi vida soy yo. Lo que realmente valoro soy yo. Se oye muy raro, pero en términos prácticos, en la vida espiritual, eso significa que realmente nos hemos levantado nosotros, entre comillas, como dioses, donde nosotros somos los importantes y todo tiene que estar girando alrededor de nosotros. Obviamente no es tan complicado. ¿Por qué? Por esa naturaleza que heredamos, ya inclinada a ser egoístas. Pero tampoco es nada complicado porque somos constantemente bombardeados de mensajes que impactan fuertemente nuestra vida. Mensajes como tú eres el importante, tus sentimientos, lo que tú percibas, cómo tú te sientas, lo que tú pienses, eso es lo importante. Nadie va a pensar por ti, tú tienes que pensar primero en ti, después en ti, que no te importen tanto lo que piensen, lo que opinen los demás. Tú siéntete feliz contigo mismo. Son mensajes que el mundo está enviando constantemente a nuestra mente y a nuestro corazón. Que otros hagan o digan, no, tú eres el importante. Y aquí el contraste es, ¿qué es el mensaje de Dios para tu vida? El mensaje de Dios para tu vida a través de la palabra es, Dios te está diciendo, yo te diseñé con un propósito y ese propósito no tiene nada que ver con que vivas para ti mismo. El mensaje de Dios te está señalando, yo te formé para que me conocieras de una manera íntima. Esa es mi prioridad, yo quiero ser tu amigo. Él nos está diciendo, yo te salvé y te rescaté y te di una vida eterna porque tengo el propósito de formarte a la semejanza de Jesús, a la semejanza de mi Hijo. Es lo que nos está diciendo. No creas que me interesa tanto tu comodidad, me interesa formar tu carácter. Dios nos está diciendo una y otra vez, tú no eres el importante es que te he diseñado. Te he dado herramientas, te he capacitado con muchas cosas para que me sirvas, pongas a tu disposición los dones y tantas herramientas que te di. Y la principal forma en que tú me vas a servir es atendiendo a las necesidades de los demás y sirviendo a todas las personas que yo estoy poniendo a tu lado. Lo que Dios nos está diciendo es, tú tienes un propósito altísimo, tú tienes un propósito precioso, tú tienes un propósito eterno, tú tienes un propósito que va más allá de tu familia, tú tienes un propósito que va infinitamente más allá de tu propio trabajo, tú tienes un propósito para marcar una diferencia, pero todo se trata de traer gloria al Señor Jesús. Cuando tú estás viviendo para ti mismo, cuando tú estás viviendo para tus propios planes, cuando tú estás encerrado, estás fallando y eso se llama pecado. Estás equivocando totalmente el rumbo. Jesús fue tremendamente claro. Dice Mateo capítulo 16, versículo 25, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Lo repito, este es el mensaje de Dios para tu vida. Si tratas de aferrarte a la vida, piensas que todo se trata de ti, vas a perder el tiempo y vas a perder el propósito de tu vida, te vas a perder la experiencia de vivir una vida abundante. Pero el contraste es, si entregas tu vida por mi causa, la vas a salvar. Vas a encontrar la verdadera vida abundante que Dios ha planeado para ti. Parte de esa vida es que Dios desea ser tu amigo. Sí, pero Dios no puede ser tu amigo. Dios no puede regalarte una vida completa, satisfecha, una vida abundante, si tú quieres vivir a tu manera, si tú quieres vivir centrado en ti mismo, en tus propios planes, en tus propios intereses. Así no se puede. Por eso, ¿cómo definimos el pecado? El pecado lo definimos que es vivir para ti mismo. Hay un segundo pensamiento que te quiero compartir. El pecado es falta de fe. Así es. El pecado es falta de fe. Todo lo que hacemos contra la voluntad de Dios, todo lo que hay en nuestro corazón que va en contra del carácter de Dios, tiene su origen en nuestras dudas, tiene su origen en nuestra incredulidad.
Hay un momento en que Jesús está con sus discípulos, les está enseñando cosas muy importantes, les está enseñando sobre todo el ministerio del Espíritu Santo, etc. Pero hay una frasecita en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 9, donde menciona: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Y es muy evidente, es fuerte, es muy claro en toda la Escritura. Si alguno no deposita su confianza en Jesús, evidentemente se está privando de una relación personal con Dios, está separado de Dios. Pero aún aquellos que ya depositamos nuestra confianza en Jesús y hemos decidido seguirle, a veces actuamos como ateos prácticos. Es decir, en teoría sí creemos, en la realidad negamos lo que creemos por nuestras actitudes, por nuestras reacciones, por nuestra conducta, por nuestras decisiones. Te pongo algunos ejemplos, creo que va a ser lo más claro. Un pecado es la preocupación. ¿Por qué es pecado la preocupación? Bueno, pues porque encontramos en la Biblia varias ocasiones, no una, donde Jesús, donde el apóstol Pablo nos dice: está preocupado, está prohibido preocuparse. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo me preocupo? Bueno, no creo en las promesas de Dios. Eso es lo que está pasando. Yo me sé las promesas de Dios, yo sé lo que dice Isaías 41:10, yo sé lo que dice Filipenses 4:19, me sé muchas promesas. Pero con mi decisión, al preocuparme, estoy diciéndole a Dios así enfrente: es cierto, me parece verdad tu promesa, pero no se aplica a mi vida. Es cierto, pero realmente yo no creo que sea una realidad en mi vida. Mi duda es que a mí se aplique esa promesa. Quizá otro ejemplo pudiera ser la impaciencia. La Escritura nos exhorta a saber esperar en Dios, a estar quietos. La Escritura nos pone muchos ejemplos maravillosos de cómo la gente que supo esperar recibió las mejores bendiciones de Dios en el tiempo más precioso. Sí, pero yo no estoy dispuesto a esperar. ¿Y eso qué significa? Yo quiero las cosas ahorita, yo quiero que Dios me responda. ¿Por qué? Pues porque yo sé mejor el tiempo. Yo sé que ahorita es cuando Dios me debe de responder, no cuando Él está suponiendo, porque ahorita sí, ya puedo ver todo el programa, ya tengo absolutamente todo resuelto. La raíz está en que no confío plenamente en la sabiduría de Dios, no confío en el tiempo de Dios, y los tiempos de Dios son perfectos. Cuando yo estoy tomando decisiones que están fuera de la voluntad de Dios, es que estoy siendo incrédulo. Otro ejemplo muy frecuente, muy común, tiene que ver con guardar resentimientos. Evidentemente todos pasamos por momentos difíciles, todos hemos sido lastimados, todos recibimos maltrato, todos hemos encontrado menosprecio de gente pues, muy cercana, muy importante para nosotros, y sufrimos y luchamos: perdonaré, no perdonaré. Finalmente, algunos deciden guardar ese resentimiento. ¿Por qué? Pues Dios puede decir muchas cosas, y Dios puede decir que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Jesús nos puede poner un ejemplo, sí, pero mi lógica y mi experiencia me dicen que si yo no me defiendo y que si yo no actúo, peligro y me la vuelven a repetir esa ofensa, y peligro van a pensar que soy un dejado. Realmente es la duda en esa sabiduría de Dios. Quizá otro ejemplo, pues es más fácil: la culpa. Cargamos con un sentimiento de culpa, nos sentimos totalmente indignos de la misericordia de Dios porque hemos fallado, y aparentemente suena muy piadoso, suena muy espiritual. Pero cuando seguimos con esa carga y no levantamos la cara y no nos proponemos vivir en la victoria, lo único que estamos haciendo al quedarnos todos con ese sentimiento de culpa y con esa carga de culpa, lo que estamos haciendo es que no estamos creyendo en lo perfecto de la obra del Señor Jesús. No estamos creyendo en lo perfecto, en lo completo, en lo total del perdón de Dios, de su misericordia. El sentirse inútil es otro pecado. No, yo no sirvo para nada. Aparentemente es humildad. No tiene nada que ver con humildad. Si tú te sientes inadecuado para servir a Dios, no creas que es una
una humildad y un elemento importante. No, realmente es un pecado porque no creemos en la realidad de que por la presencia del Espíritu Santo en nosotros somos capaces por su capacidad de Él. Tú y yo podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dudamos del poder de Dios. Pudiera ser muy extensa la lista y pudiera darte muchos ejemplos, pero tú puedes rastrear. Cuando tú has tomado decisiones equivocadas, cuando tú has tomado decisiones que van en contra de la voluntad, es porque tú suponías que así te ibas a ser más feliz, ibas a experimentar más felicidad y seguramente en algunos momentos experimentaste una euforia, sí, pero fue momentánea, fue pasajera. Pero cuando actúas con fe, con la plena confianza de que lo que Dios te está ordenando en su palabra es lo mejor para tu vida y confías en el amor y en la grandeza de Dios, puedes salirte de esa área donde estás fallando. Pero es la fe. Definimos pecado como falta de fe. Y un tercer concepto que te quiero compartir. El pecado es una lucha por el poder. El pecado es una lucha por saber quién tiene el mando, por saber quién tiene el control. Cuando yo peco es porque en el interior, porque en lo más íntimo de mi ser, yo estoy diciéndole a mi Dios, espérame tantito, quítate tú del trono, yo me voy a sentar en el trono, yo voy a decidir cómo se hacen las cosas, yo tengo más sabiduría, yo quiero estar en control de todas las cosas. Relacionado con esa idea, que es una lucha de poder, una lucha por el control, a ver quién gana, realmente está la idea de que mis pecados no son tan feos, no son tan graves, no son tan pesados como los pecados de otras personas. Realmente nos engañamos frecuentemente pensando en que no es tan grave los pecados, pero cuando lo comparamos como lo estamos describiendo, como una lucha de voluntades, bueno, se adquiere otro concepto. Te pongo un par de ejemplos de lo que te quiero comunicar. Hay un par de ejemplos que te quiero poner de muchos de la Escritura que para mí, honestamente, desde un punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios, desde un punto de vista humano, realmente no eran pecados tan graves. Es más, parece una exageración desde un punto de vista humano. El primer ejemplo es Adán y Eva. ¿Te acuerdas del relato de Génesis? ¿Qué pecado cometieron? Darle una mordida a una fruta. Claro, estaba la enseñanza, oye, puedes hacer lo que quieras, no toques precisamente ese árbol, no lo toques del fruto. Fue una mordida. No fue un asesinato, no fue un asesino en serie, no fue que abusaran de un niño. Oye, esas sí son cosas graves, pero una mordidita realmente no es tan grave desde el punto de vista humano. Pero como estamos diciendo, es una lucha entre las voluntades, una lucha por el control. Aquí lo importante es, o vas a hacer lo que Dios dice, o vas a hacer tu propia voluntad. ¿Quién va a ganar en ese sentido? Por cierto, aquella decisión de ese pequeñísimo pecado, siglos después, tú y yo lo estamos padeciendo y por eso tú y yo seguimos luchando con una naturaleza inclinada al pecado. No es tan simple, no podemos minimizar el pecado. ¿Por qué? Porque es una lucha de voluntades. El otro ejemplo tremendo es el ejemplo de Moisés. Regularmente lo aplico a los líderes, a quienes tienen más experiencia y más oportunidades que Dios ha abierto para servir al Señor. Moisés, todo un ejemplo de un siervo extraordinario, un siervo de Dios, pero habían dado mucho tiempo en el desierto. Hay un momento muy tenso que describe la Biblia, que están por ahí en el desierto y sin agua. No tenían nada de agua, pero sí tenían mucha sed. Y no era la primera vez, pero
van con Moisés, se quejan amargamente. Moisés ya fastidiado, cansado, estresado, con muchas otras situaciones que lo agobiaban, va con Dios, recibe la instrucción de Dios, habla a la peña. Le vas a hablar a esa enorme roca y va a salir agua. Moisés en su estrés va con la roca aquella, con esa peña, no le habla, la golpea. Y obviamente sale aquella agua abundante, tan importante, tan necesaria. Todos se saciaron, seguramente hasta fresca estaba aquella agua. En ese momento, el grado de popularidad que llegó a alcanzar Moisés fue el máximo. Todos le aplaudían porque salió ahí, de aquella peña salió el agua. Hay un detallito pequeño. El detalle es que Dios le había dicho, háblale a la peña, y él en lugar de hablarle hizo de más. Él golpeó la peña. Eso le trajo como consecuencia a Moisés que no iba a entrar en ese momento a la tierra prometida, solamente la iba a ver de lejos. Realmente me parecería una exageración. Ha servido por tanto tiempo, ha aguantado años, ha sido fiel, ha tenido fe, es un hombre manso, sí, pero tuvo un momento, sus 5 minutos de desesperación, hizo algo de más de lo que Dios hizo. Bueno, se topó con las consecuencias y en ese momento no pudo. ¿Dónde está lo grave? ¿Dónde está lo delicado? Pues tenemos que aprender que Dios es Dios, nosotros sus siervos. Tenemos que aprender que Dios es el Señor, nosotros estamos para obedecer y tenemos que hacer las cosas en el momento que Él dice, como Él dice, con la actitud que Él dice, porque tenemos que tener la confianza en que su voluntad es lo mejor y ceder a su voluntad. Creo que todos conocemos la historia del Titanic. Quizá algunos han leído, quizá algunos han visto películas de aquella enorme embarcación de 274 metros, una enorme embarcación que allá en 1912 naufragó y costó la vida de por lo menos 1,500 personas, murieron ahogadas por aquel accidente. Y mucho tiempo se pensó en de aquella experiencia que al chocar con un témpano se habían hecho enormes agujeros en el barco y por eso se vino a hundir. Pero relativamente de manera reciente, científicos, buzos, se metieron a la profundidad, estamos hablando de 4 kilómetros. Se metieron a investigar todos los restos de aquella nave y descubrieron algo sorprendente. Ellos descubrieron que el daño no eran enormes agujeros en el barco por haber chocado con aquel témpano, sino que eran fisuras, eran pequeñas fracturas. No sé si te lo puedes imaginar, no eran agujeros, eran fisuras. En algún momento dado, esas fisuras no eran tan fácilmente visibles, pudieran pasar desapercibidas. Aquel golpe sí ocasionó una fisura, pero no enormes agujeros. Realmente fue suficiente con unas pequeñas quebraduras, fue suficiente para hundir aquel barco y que se diera la tragedia de que por lo menos 1,500 personas perdieron la vida. ¿Por qué te platico esto? Hay una mentira que muchos le han comprado a Satanás. Mi pecado no es tan grave. Mi pecado, pues, comparado con los demás, no es nada. Mi pecado no es tan grave. Pero quiero reafirmarte la verdad. Cualquier pecado, por más pequeño que sea a tus ojos o a los míos, o por más que supongas tú que ese pecado no le va a afectar a nadie más, por más que te imagines ingenuamente, al cabo que nadie se va a dar cuenta de esta falla que tuve porque es algo muy privado, muy personal, bueno, sí es grave porque es un asunto del corazón, es un asunto profundo. Quizá todos tenemos diferentes contextos. Últimamente te he platicado de partes de mi experiencia, pero mi contexto implica haber nacido en una familia, en un hogar cristiano y haber sido educado en muchas cosas. Por ejemplo,
en mi casa, hasta ahorita, no se dicen malas palabras. Eso tiene toda una historia. A mí me enseñaron a veces con un revés, que malas palabras no se van a... Bueno, eso ha sido normal y lo he transmitido. Yo no digo palabras altisonantes, evidentemente no he matado a nadie. Bueno, como yo no he tenido así graves problemas, no me he drogado nunca, bueno, el diablo sutilmente puede usar mi contexto para engañarme y decir, oye, tú no te apures, tú tranquilo, tú eres mucho mejor que los demás. Te lo pongo como ejemplo, porque es algo que de manera real usa el diablo. Lo importante es, si tú estás viviendo de manera egoísta, si tú estás viviendo de manera que no has matado a nadie, pero no estás al 100% comprometido con los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Quizá no eres un asesino en serie, pero no has dejado que tu carácter sea moldeado y refleje el fruto del Espíritu Santo. Quizá no dices maldiciones, pero no eres cuidadoso al vigilar las motivaciones con la que haces las cosas y hay orgullo. Realmente quizá nunca has cometido adulterio, pero si de repente dejas que tus pensamientos vuelen a donde no deben ir, bueno, tienes un fuerte, importante problema que solucionar. Es importante confrontarnos nosotros con nosotros mismos. Los pecados que yo cometo frecuentemente no los veo como los pecados que cometen los demás. Cuando alguien comete un pecado terrible, digo, qué pecador. Cuando yo cometo los mismos pecados, no, son debilidades normales, pues porque soy humano, los disculpo. Pero tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Poner cimientos de calidad en nuestra vida implica tener mucha claridad. ¿Qué es el pecado? Es algo del corazón. Es algo que tiene que ver, número uno, cuando tú estás viviendo tu vida centrada en tú mismo, estás fallando a los planes y a los propósitos de Dios. Cuando tú estás débil en tu fe y estás tomando decisiones porque tú consideras que eres más sabio que Dios, estás dando lugar al pecado. Cuando tú estás luchando por el control y tú quieres tener el control en lugar de que el control absoluto lo tenga Dios, estás en pecado. Eso tiene que influir de manera importante. Quiero concluir con un par de cosas, un par de invitaciones. La primera, muy sencilla. Necesitamos tú y yo cimientos de calidad. Necesitamos realmente tener un fundamento sólido que nos ayude a crecer. Bueno, para eso te invito a que examines tu vida. Te invito a que con la ayuda de Dios, no solo, con la ayuda del Espíritu Santo, examines tu vida. No lo dejes para después, es algo muy importante, es algo que nos invita constantemente la palabra de Dios. Hazte por lo menos 4 preguntas. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿hay algún pecado en tu vida que no le hayas confesado a Dios? Espera los pensamientos de Dios, pero pregúntate a ti mismo, pide la dirección del Espíritu Santo y pregúntate, ¿hay algo que no he confesado, que me he acostumbrado, pero ahora entiendo que tengo que estar de acuerdo con Dios? Esa es la confesión, que mi carácter, mis actitudes, eso realmente no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Hablé de más, participé en un chisme, guardé algún resentimiento. ¿Hay algún pecado que no hayas confesado? A lo mejor no son grandes pecados de inmoralidad, pero ¿te has sentido orgulloso? Otra pregunta importante es, ¿hay algún conflicto que no has resuelto? ¿Hay alguna situación donde sigues con una raíz de amargura? ¿Hay alguna situación donde no has atinado a perdonar? Tienes que ser muy cuidadoso con eso. No podemos adorar, no podemos servir, no podemos tener comunión con Dios si primero no valoramos
lo que para Dios es importantísimo, practicar el perdón. Una tercera pregunta que te animo a hacer es, ¿hay alguna preocupación que no has entregado al Señor? ¿Hay alguna situación que te preocupe de tu pasado, de tu presente o de tu futuro? La mayoría de las preocupaciones tienen que ver con nuestros temores del futuro. ¿Hay algo que realmente nos está jalando y nos está distrayendo? Estamos tan preocupados en cumplir con nuestras cosas, en tantos temores, que no estamos con toda libertad viendo los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Y una cuarta cosa que te animo a que te preguntes, con la dependencia del Espíritu Santo, es decir, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Pregúntate, ¿estoy apasionado con los planes de Dios? Todos tenemos áreas de oportunidad. Tú tienes áreas donde necesitas entregar más tu corazón a Dios. Tú tienes que recordar que el Señor quiere que tengamos ese primer amor en Él. Tú tienes que recordar que para Él las cosas tibias son sumamente desagradables. No puede haber otra forma de vivir la vida cristiana más que con fuerza, con intensidad, con fervor, con pasión. Al Señor le complace gente comprometida al 100%. Por eso pregúntate, ¿estás al 100% apasionado con Dios? Es un importante paso. Examínate con la ayuda del Espíritu Santo. Y finalmente, otra invitación que te hago es, valora más el amor de Dios. Parecería muy negativo, parecería muy derrotista el mensaje. No lo es todo lo contrario. El pecado es grave. El pecado es grave porque realmente es un asunto del corazón. El pecado es grave porque está enraizado y a veces es falta de fe y a veces es de querer ganarle a Dios el control, a veces es estar nosotros viviendo centrados en nosotros mismos. Pero por eso el contraste de que podemos valorar más el amor de Dios. En Dios, en el Señor Jesucristo, ya está resuelto ese problema. Él nos mostró tanto amor. Es tan serio el pecado. El pecado se merece un castigo, que precisamente por eso Jesús dio su vida por ti y por mí. Nunca alcanzaremos a darnos una idea de todo lo que implicó su sufrimiento, no solo físico, sino el sufrimiento espiritual. Cuando Él está en la cruz y está gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está literalmente experimentando lo que es una vida de separación de Dios. ¿Qué es eso? Es la realidad de Romanos 5:8 que nos dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ese es el Evangelio. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Qué profunda emoción, qué profunda gratitud nos debe provocar. Sí, es cierto, yo soy pecador, pero Cristo ya resolvió ese problema. Me amó cuando no me lo merezco y Él tomó mi lugar. Y eso me hace responder con una gratitud. Si Él fue capaz de entregar su vida y vivir el infierno por mí, yo quiero estar viviendo cada vez más en victoria con su ayuda para no estar causándole un dolor a esa persona tan preciosa como es mi Señor Jesús. Yo no quiero causarle ningún dolor, yo no quiero causarle que Él se contriste. Yo quiero mostrarle mi gratitud, yo quiero mostrarle mi amor. Por eso te animo a que valores, aprecies más el gran amor de Dios manifestado en el Señor Jesús. Y eso me da la pauta para invitarte. Realmente, si no has entregado tu vida a Jesús, realmente no tenemos nada que sea de valor en nuestra vida espiritual. Romanos 6:23 menciona, la paga del pecado es muerte. Qué cosa tan horrible.
La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos somos pecadores, todos merecemos un castigo, pero Dios, en el Señor Jesucristo, ya pagó por todos nuestros pecados. Y ahora nos lo ofrece como un regalo, una vida nueva, una vida eterna, una vida con propósito. Es regalo. ¿Cómo se recibe ese regalo? Se recibe por fe. Es todo lo que tenemos que hacer. Confiar en Jesús. Confiar de tal manera que le decimos, Señor, creo en ti, creo en todo lo que tú has hecho por mí y por eso te entrego toda mi vida, te entrego todo mi corazón. Y hoy lo puedes hacer. Tu vida puede ser transformada. ¿Cómo? Deposita tu fe y haz concreto esa decisión tuya, invitándole a Él a que tome el control de tu corazón. Puedes orar ahí con tus propias palabras donde estás, o puedes decir estas palabras que te sugiero como un ejemplo. Dile a Dios, ahí en tu lugar, ahí donde estás, dile, Señor, gracias por tu amor. Gracias por Jesús que pagó por mis pecados. Ven a vivir a mi corazón. Ven y lléname con tu amor y con tu presencia. Ven y limpia mi vida. Ven y dame el poder de tu presencia para vencer todos los pecados. Quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir de acuerdo a tus planes. Por eso te pido, ven y transfórmame en la persona que tú quieres que yo sea. Hoy te reconozco como mi Señor y Salvador personal. Si tú hiciste esta oración, recibe un fuerte abrazo acá a la distancia. Y por favor, comunícate con nosotros. Nos interesa mucho estar en contacto para dos cosas: orar por ti, orar por tu familia y también para estar compartiendo materiales que serán de bendición y crecimiento para fortalecer tu fe que estás empezando a depositar en el Señor Jesús. Ahí aparecen algunos de los datos donde puedes estar haciendo contacto con nosotros a través de todas las redes sociales. También está apareciendo el teléfono aquí en el área metropolitana de Monterrey, el 81-1234-3166. Pero están todas las redes sociales, está el Facebook, está el correo electrónico también, oracion@diosestaqui.net. Pero cualquier medio, nos encantaría saber de ti, orar por ti y estar en contacto para compartir esos materiales. Seguiremos estudiando. Nuestra vida tiene que tener fundamentos. Estate atento a esos conceptos bíblicos que nos sirven de base, que son de calidad para poder estar despegando a cumplir con los propósitos de Dios en medio de cualquier circunstancia. Recuerda, en el Señor Jesucristo somos más que vencedores. Sin duda hemos escuchado un mensaje muy retador para nuestra vida como hijos de Dios y te animamos a que la próxima semana puedas venir expectantes de todo lo que Dios va a hablar a nuestro corazón. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.